Imagina por un momento que estás a la orilla de tu embalse favorito. El sol apenas empieza a calentar el agua y tienes esa sensación de que hoy es el día de sacar el trofeo de tu vida. De repente tu boya da un salto o la puntera de tu caña se dobla ligeramente. Sientes el pulso en la mano, esperas ese segundo de tensión máxima y ¡pum! Das un tirón seco y violento hacia atrás con toda tu fuerza para clavar. Estás convencido de que le has dado el golpe de su vida, pero lo único que sientes es el aire. Tu anzuelo vuela hacia atrás vacío y te quedas con esa cara de frustración que todos conocemos. Maldices tu suerte. Revisas el cebo y piensas que el pez simplemente no quería comer bien. Pues déjame decirte algo que va a cambiar tu forma de pescar para siempre. La razón por la que has fallado no es la mala suerte ni que el pez sea pequeño. La razón es que llevas años clavando el anzuelo mal porque tienes una idea equivocada de lo que pasa bajo el agua. Tenemos la imagen mental de que un pez llega y muerde el cebo como nosotros mordemos un bocadillo, pero la realidad física es totalmente distinta. Los peces no muerden, los peces aspiran, generan un vacío tan potente y rápido que el cebo entra en su boca volando, impulsado por una corriente de agua. Si no entiendes la física de la succión, seguirás perdiendo los peces más grandes de tu vida. Hoy vamos a romper ese mito y te voy a enseñar la técnica de clavada real basada en la biología y no en la fuerza bruta. Para entender esto, tenemos que mirar la cara de un pez como si fuera una pieza de ingeniería hidrodinámica. Cuando un pez, ya sea una carpa, un barbo o un black bass, decide que tu cebo es comida, no utiliza sus dientes para agarrarlo de entrada. Lo que hace es expandir su cavidad bucal de forma explosiva. Al abrir la boca y expandir las branquias lateralmente, crea una presión negativa. Es literalmente un aspirador biológico. En fracciones de segundo, un volumen de agua entra en su boca arrastrando todo lo que flota cerca. Esto significa que el anzuelo no está sujeto por presión de mandíbula, sino que está flotando en un torbellino dentro de la boca del pez. Aquí es donde empieza el problema del pescador promedio. Si das un tirón violento en el momento en que el pez está aspirando, lo único que haces es sacar el anzuelo de ese torbellino antes de que tenga contacto con los tejidos. Estás sacando la comida de la boca del pez de forma mecánica antes de que él siquiera cierre las mandíbulas. La mayoría de los pescadores hemos aprendido viendo videos de competición donde se ven clavadas espectaculares, pero lo que no nos cuentan es que esas clavadas están diseñadas para equipos específicos y distancias brutales. En una pesca normal, esa violencia es tu peor enemiga. Tienes que entender el concepto de la tensión progresiva. Cuando el pez aspira, suele haber un momento de pausa, un segundo donde el pez procesa si lo que ha entrado es comida real o un trozo de plástico y metal. Si en ese segundo tú mantienes la calma y en lugar de pegar un hachazo lo que haces es tensar la línea con el carrete y elevar la caña con firmeza pero sin violencia, lo que consigues es que el anzuelo se deslice por la boca del pez hasta que encuentre un punto de resistencia natural, normalmente la comisura de los labios. Ahí es donde ocurre la magia. Al deslizarse, la punta del anzuelo busca carne de forma orgánica. Al pegar el tirón fuerte de entrada, lo más probable es que el anzuelo rebote contra las partes duras o simplemente salga despedido por la inercia del agua. Hablemos de la elasticidad, un factor que casi nadie tiene en cuenta. Si pescas con monofilamento, tienes un muelle entre tú y el pez. Si clavas con demasiada fuerza a corta distancia, la energía que llega al anzuelo es tan masiva que puedes desgarrar la boca del pez. El pez se suelta no porque no estuviera bien clavado, sino porque has hecho un agujero tan grande que el anzuelo baila y se sale. Por el contrario, si pescas con trenzado, no tienes elasticidad. Un tirón violento con trenzado es como darle un martillazo al pez. Es la receta perfecta para romper el terminal o para que el anzuelo se abra por la presión. La clavada perfecta es una comunicación, no un ataque. Tienes que sentir el peso, no el choque. Imagina que tienes un hilo atado a un anillo sobre una mesa.
Si pegas un tirón seco, el anillo puede saltar y volar lejos. Pero si tiras de forma constante hacia una dirección, el hilo arrastrará el anillo hasta que se enganche en algo. Bajo el agua, la boca del pez es esa mesa y el anzuelo es el anillo. Al aspirar, el pez crea el caos. Tu trabajo es poner orden mediante la tensión. Por eso, los pescadores de carp fishing dominan tanto esta técnica. Ellos utilizan plomos pesados que hacen el trabajo por ellos. Cuando la carpa aspira el cebo y nota el peso del plomo, intenta huir y es su propio movimiento de huida el que clava el anzuelo perfectamente en el labio inferior. El pescador solo tiene que levantar la caña para confirmar. Nosotros, en otras modalidades, debemos imitar ese comportamiento. Deja que el pez se mueva, deja que gire la cabeza. Ese giro es el que posiciona el anzuelo de lado, que es la posición letal, para que la muerte del anzuelo haga su función. Hablemos de los diferentes tipos de boca, porque no es lo mismo clavar una carpa que un lucio o un boga. La carpa tiene una boca protráctil. Se estira como un acordeón hacia abajo para succionar del fondo. Su sistema de aspiración es de los más potentes. Cuando veas que tu boya se hunde lentamente, no es que el pez esté mordiendo, es que ha creado un flujo de agua y se está llevando el cebo mientras sigue nadando. En este caso, el hachazo es innecesario. Solo necesitas recoger el exceso de hilo y acompañar el movimiento. En cambio, peces como el black bass tienen una aspiración mucho más volumétrica. Abren una boca enorme y engullen todo el agua circundante. Aquí el error común es clavar demasiado pronto. Al sentir el toque, muchos pescadores clavan por puro reflejo. Pero ese toque es el golpe del agua y el cebo entrando en la boca. El pez todavía tiene la boca abierta. Si clavas ahí, sacas el señuelo de un espacio vacío. Tienes que esperar a sentir el peso, el momento en que el pez cierra y empieza a desplazarse. Es ese segundo de contención el que separa a los maestros de los principiantes. Otro gran error es la dirección de la clavada. El 90% de la gente clava hacia arriba, hacia el cielo. Esto tiene sentido si pescas en aguas muy profundas desde una embarcación, pero si pescas desde la orilla, al clavar hacia arriba lo que estás haciendo es tirar del anzuelo hacia el paladar superior del pez, que suele ser la zona más ósea y difícil de penetrar. Si pruebas a clavar de lado, de forma lateral y paralela al agua, el anzuelo se dirigirá hacia la comisura labial, que es tejido blando y carnoso. La sujeción ahí es 10 veces más segura y es mucho menos probable que el pez consiga desanzuelarse saltando o cabeceando. La clavada lateral aprovecha la física del anzuelo para que éste se gire en el ángulo correcto. Hablemos del anzuelo en sí, porque es la herramienta que materializa tu técnica. Si entiendes que el pez aspira, entenderás que el peso del anzuelo es crítico. Un anzuelo demasiado pesado puede arruinar la presentación porque el pez notará que ese pedazo de comida no se mueve de forma natural con el flujo de agua que él ha generado. Es como intentar aspirar una piedra cuando esperas aspirar una pluma. El pez detecta la anomalía y escupe antes de que te des cuenta. Por eso los anzuelos de carbono fino y alta resistencia son tan populares. Permiten que el cebo vuele hacia dentro de la boca con la misma velocidad que las partículas de comida natural. Y aquí viene el secreto del afilado. Si el pez aspira y escupe en milisegundos, tu única oportunidad es que el anzuelo sea tan afilado que se quede pegado a la mínima superficie que toque dentro de la boca. No necesitas fuerza si tu anzuelo está como una cuchilla de afeitar. El simple roce contra la mucosa de la boca hará que el pez se ponga nervioso, cierre la mandíbula y se clave él solo. Mucha gente me pregunta, ¿y qué pasa con la pausa? ¿Cuánto tiempo hay que esperar desde que notas la picada hasta que actúas? La respuesta técnica es, depende de la temperatura del agua. En aguas frías, el metabolismo del pez es lento, su aspiración es menos enérgica y su movimiento posterior es perezoso. Si clavas rápido en invierno, fallas casi siempre. Tienes que darles más tiempo para que acomoden el cebo en la boca. En verano, con el agua caliente, todo es pura agresión.
Las picadas son eléctricas y el pez sale disparado. Aquí la clavada debe ser más reactiva, pero nunca perdiendo la compostura. El estrés del pescador es lo que hace que perdamos los peces. Tienes que mantener la mente fría y recordar, el pez ya tiene el anzuelo dentro, solo tengo que fijarlo. Un ejercicio que os recomiendo para mejorar esto es practicar lo que yo llamo la clavada de vista ciega. Cuando pesques con boya o a fondo, intenta no mirar fijamente el indicador durante unos minutos. Confía en tu tacto a través del blanc de la caña. El tacto te dirá mucho más sobre lo que está haciendo el pez que la vista. La vista nos engaña y nos hace precipitaros. El tacto nos enseña a distinguir entre un pez que está probando el cebo con pequeñas succiones de prueba y un pez que ya ha metido todo el conjunto en la boca y está cerrando. Aprender a leer las vibraciones de la línea es como aprender un nuevo idioma. Una vibración rápida y nerviosa suele ser succión de prueba. Una tensión firme y constante es la señal de que el pez ya es tuyo. Hay un fenómeno físico llamado cavitación que ocurre en succiones muy violentas, como las de los grandes depredadores. Cuando abren la boca tan rápido, crean una depresión tan fuerte que incluso se generan pequeñas burbujas de vacío. En ese entorno caótico, tu anzuelo está bailando sin control. Si tú añades un tirón desproporcionado a ese caos, las probabilidades de que el anzuelo encuentre carne son mínimas. Es mucho mejor dejar que el flujo se estabilice. Piensa en el pez como un compañero de baile. Él propone un movimiento y tú respondes. Si él tira, tú cedes un poco para que el anzuelo se posicione y luego devuelves la tensión. Es un juego de equilibrio. La mayoría de los peces grandes se pierden en los primeros 3 segundos después de la picada, por culpa de una clavada mal ejecutada que ha dejado el anzuelo colgando de un hilo o ha dañado demasiado el tejido. Hablemos de los cebos artificiales, porque aquí la cosa se pone aún más interesante. Cuando pescas con un vinilo, el pez lo aspira igual que un cebo natural. Pero al notar que no tiene sabor o que la textura es ligeramente diferente, su reflejo de escupir es casi instantáneo. Por eso en el spinning y el baitcasting la clavada debe ser firme. Sin embargo, firme no significa violenta. Tienes que clavar con el carrete. Este es un secreto de los profesionales. En lugar de mover solo la caña, dan 2 o 3 vueltas rápidas de manivela al mismo tiempo que elevan la caña. Esto elimina cualquier comba en la línea y asegura que la fuerza se transmita de forma rectilínea al anzuelo. No hay pérdida de energía. El anzuelo entra limpio y profundo. Si solo usas la caña, el arco que forma la potencia de la fibra absorbe parte del impacto y la penetración es menor. Para los pescadores de río, la corriente añade otra capa de dificultad. La corriente ya genera una tensión natural en tu línea. Cuando un pez aspira el cebo en movimiento, lo hace con una fuerza añadida para compensar la velocidad del agua. Aquí es donde muchos cometen el error de clavar a favor de corriente. Si el pez viene hacia ti o se mueve con la corriente, y tú clavas en la misma dirección, es muy probable que le saques el anzuelo de la boca directamente. La clavada en río siempre debe buscar el ángulo contrario al movimiento del pez. Es pura geometría. Tienes que esperar a que el pez gire o se asiente en una zona de descanso tras la succión. ¿Y qué pasa con los pescadores de mar? En el surfcasting, por ejemplo, los lances son a 100 metros o más. A esa distancia, tu clavada tradicional no sirve de nada. La elasticidad de 100 metros de hilo absorbe cualquier tirón que des. Aquí la clave es el movimiento del cuerpo y el uso del freno. Cuando notas la picada, tienes que caminar hacia atrás y elevar la caña en un ángulo amplio. Estás usando tu peso corporal para estirar la línea y asegurar que el anzuelo penetre. No es un hachazo, es un paso firme hacia atrás. Es la única forma de que la energía llegue al anzuelo con suficiente potencia después de recorrer tanta distancia de agua y arena. Miremos el equipo. Una caña con una acción de punta muy blanda es fantástica para notar las picadas, pero requiere una clavada un poco más larga para compensar esa flexibilidad. Una caña de acción rápida, muy rígida,
Clava casi sola, pero es mucho más peligrosa si no controlas tu fuerza. Tienes que conocer tu herramienta. Si tu caña es un palo, tu movimiento debe ser un susurro. Si tu caña es una de parabólica, tu movimiento debe ser un discurso largo y firme. No puedes pescar igual con un equipo de finesse que con uno de potencia. La mayoría de la gente falla porque clava siempre igual, sin importar qué caña tengan en la mano. Ajusta tu reflejo a tu equipo. La preparación del anzuelo es otro pilar. ¿Has oído hablar del hair rig o montaje al pelo? Este invento revolucionó la pesca de la carpa precisamente porque entiende la succión. El cebo no está en el anzuelo, sino colgando debajo. Cuando el pez aspira el cebo, el anzuelo entra libre, totalmente desnudo. Al no tener la resistencia del cebo, el anzuelo es mucho más ligero y se orienta siempre con la punta hacia abajo. Cuando el pez intenta escupir el cebo, el anzuelo se engancha automáticamente en el labio inferior. Es el ejemplo perfecto de cómo usar la física de la aspiración a tu favor. Puedes aplicar este concepto a casi cualquier tipo de pesca. Si dejas que el anzuelo trabaje libremente, él hará su trabajo mucho mejor que si lo escondes dentro de una bola de masa dura que actúa como un escudo. Quiero que a partir de ahora, cuando estés en el agua, cierres los ojos un momento e imagines ese vacío. Imagina ese torbellino de agua entrando en la boca del pez. Visualiza tu anzuelo flotando en medio de ese caos. Tu misión no es capturar al pez por la fuerza, sino guiar ese anzuelo hacia el lugar correcto. La clavada no es el final de la picada, es el comienzo de la captura. Si la haces bien, el resto del combate será mucho más sencillo, porque el pez estará bien sujeto, sin heridas innecesarias y sin riesgo de desgarro. Una clavada limpia significa una pelea controlada. Hablemos de la ética en la clavada. Pegar tirones brutales no solo te hace perder peces grandes, sino que hiere gravemente a los pequeños. Si clavas como un animal a un pez que pesa 200 gramos, le vas a causar daños que no podrá superar. Como pescadores responsables, queremos disfrutar de nuestro deporte durante muchos años, y eso pasa por respetar la vida del pez. Una técnica refinada es una técnica más humana. Al aprender a clavar por tensión y no por impacto, aseguras que el pez sufra lo mínimo y que, en caso de que decidas devolverlo al agua, lo haga en perfectas condiciones. Es una cuestión de elegancia y respeto por el medio ambiente. Muchos pescadores jóvenes están obsesionados con la velocidad. Creen que cuanto más rápido reaccionen, mejor. Pero en la pesca, como en la vida, a veces lo más rápido es ir más despacio. La pausa de un segundo antes de clavar te permite confirmar que el pez realmente tiene el cebo. Te permite bajar la caña un poco para ganar recorrido en la clavada. Te permite respirar. Esa pausa es lo que diferencia a un pescador tranquilo de uno desesperado. Y los peces, de alguna manera, notan esa desesperación a través de las vibraciones de la línea. Un pescador tranquilo es mucho más letal. Otro punto vital es el ángulo de la línea respecto al agua. Si tienes mucha línea fuera del agua tocando la superficie, la tensión superficial creará una barriga. Cuando clavas, lo primero que haces es estirar esa barriga sobre el agua antes de que el tirón llegue al pez. Es una pérdida de tiempo y energía crítica. Intenta siempre que la línea esté lo más recta posible hacia el cebo. Usa plomos o indicadores de tensión que mantengan el hilo alineado. Cuanto más directa sea la línea, menos fuerza bruta necesitarás para clavar bien al pez. La eficiencia es el camino al éxito. ¿Qué pasa con los anzuelos triples en el spinning? Aquí la succión es igual, pero tenemos 3 puntas que pueden engancharse. El riesgo aquí es que el pez cierre la boca sobre el señuelo duro y no podamos moverlo para clavar. Si el pez aprieta un crankbait con fuerza, por mucho que tires de la caña, el señuelo no se moverá dentro de la boca y los anzuelos no penetrarán. En este caso, la técnica es golpear la línea. Son pequeños tirones cortos y secos para intentar que el señuelo se desplace 1 milímetro. Lo justo para que las puntas de los triples encuentren un hueco entre los dientes y la carne. Es una técnica de vibración,
no de arrastre. Vamos a analizar el momento del escupe. Un pez puede aspirar y escupir algo en menos de medio segundo. Es un reflejo condicionado para evitar tragar piedras, ramas o anzuelos. Tu clavada tiene que entrar en esa ventana de tiempo, pero no para sacar el anzuelo, sino para fijarlo. Imagina que el anzuelo tiene un pequeño imán y la boca del pez es de metal. Tu clavada debe ser el impulso que active ese imán. Una vez que el anzuelo muerde, la tensión debe ser constante. Nunca, bajo ningún concepto, dejes la línea floja después de clavar. Ese es el error número 1. El pez usará la inercia del agua para sacudirse el anzuelo si le das un mínimo de destensión. A medida que ganes experiencia, notarás que no todas las picadas se sienten igual. Hay picadas pesadas, picadas vibrantes y picadas de desplazamiento. Cada una requiere un matiz diferente en la clavada. La picada pesada, donde sientes que la línea simplemente se pone tensa, requiere una clavada larga y potente. La picada vibrante, típica de peces pequeños o muy nerviosos, requiere una clavada corta y rápida, casi de muñeca. La picada de desplazamiento, donde el hilo corre hacia un lado, requiere que primero iguales la velocidad del pez con el carrete y luego fijes el anzuelo de forma lateral. Adaptar tu respuesta al comportamiento del pez es lo que te dará la maestría. No olvidemos el factor del viento. Un viento fuerte crea una parábola en tu línea que es una pesadilla para clavar. En días de viento, debes bajar la puntera de la caña, casi rozando el agua, para minimizar el efecto del aire. Al clavar, deberás hacer un movimiento mucho más amplio hacia el lado contrario al que sopla el viento para compensar la resistencia del hilo contra el aire. Son pequeños detalles técnicos que marcan la diferencia entre una jornada de capturas y una jornada de excusas. El buen pescador domina el entorno tanto como domina su equipo. En resumen, deja de pelearte con el agua. Deja de intentar ser más fuerte que el pez y empieza a ser más inteligente. Recuerda la palabra clave, succión. Todo lo que ocurre bajo la superficie está gobernado por el movimiento del agua. Tu anzuelo es parte de ese movimiento. Si aprendes a clavar acompañando la física de la aspiración, si eres capaz de mantener la calma y esperar ese segundo mágico donde el anzuelo se posiciona, verás cómo tus fallos se reducen drásticamente. Empezarás a sacar esos peces que antes solo rozabas. La pesca es un aprendizaje continuo y nadie deja de aprender nunca. Yo mismo sigo fallando clavadas a veces, pero ahora sé por qué las fallo. Sé que he sido demasiado impaciente o que no he tenido en cuenta el ángulo correcto. Analizar tus errores es la única forma de progresar. La próxima vez que pierdas un pez, no culpes al anzuelo ni a la luna. Analiza tu clavada. ¿Fue demasiado brusca? ¿Tiraste hacia arriba o de lado? ¿Sentiste el peso antes de tirar? Si te haces estas preguntas, en la próxima picada estarás más preparado. Espero que estos consejos os sirvan para vuestras próximas salidas. No hay nada como la satisfacción de sentir que haces las cosas bien, de notar cómo el anzuelo se clava de forma perfecta y el combate empieza con todas las ventajas de tu lado. La pesca es un arte sutil y la clavada es su pincelada más importante. Practicad, tened paciencia y sobre todo, respetad el agua y sus habitantes. Tenemos la suerte de disfrutar de esta pasión, y hacerlo con técnica y conocimiento la hace aún más grande. No desesperes si al principio te cuesta cambiar el chip. El reflejo del hachazo está muy arraigado en nuestro cerebro reptiliano. Nos sale de forma natural ante la amenaza de perder una presa. Pero somos pescadores modernos. Pensamos y analizamos. Convierte tu clavada en un acto consciente y deliberado. Poco a poco, el nuevo movimiento lateral y progresivo se convertirá en tu nuevo instinto. Y ese día, amigo mío, te convertirás en una auténtica pesadilla para los peces del embalse. Y para los que estáis empezando, no tengáis miedo a fallar. Cada pez perdido es una lección gratuita que te da el río. Lo importante es no fallar por los mismos motivos siempre. La teoría de la succión es tu base. Úsala, visualízala y disfrútala. La pesca es emocionante por eso,
porque nunca sabemos exactamente qué va a pasar. Pero podemos inclinar la balanza a nuestro favor con un poco de ciencia y mucha observación. Gracias por escuchar con tanta atención. Este mundo del agua es infinito y siempre tiene algo nuevo que contarnos. La próxima vez que lances el cebo, recuerda, no esperes un mordisco, espera una aspiración. Estate atento a ese flujo, a esa presión negativa que lo cambia todo. Y cuando sientas que la línea te cuenta que el pez ya tiene la trampa en la boca, clava con la sabiduría de quien sabe que la suavidad es la mayor de las fuerzas. Buena pesca a todos. Disfrutad de cada jornada como si fuera la última y cuidad nuestros ríos y mares. El futuro de nuestra pasión depende de nosotros y de cómo tratamos a la naturaleza. Nos vemos en la orilla, con la caña lista y la mente clara. Que las picadas sean muchas y las clavadas sean perfectas. Hasta la vista, compañeros de afición. El gran pez te está esperando y ahora por fin sabes exactamente cómo atraparlo de verdad. No quiero terminar sin mencionar la importancia del mantenimiento del equipo. Un anzuelo ligeramente oxidado o con la punta doblada por tocar una piedra arruinará cualquier técnica de succión por muy perfecta que sea. Revisa tu material constantemente. Un pescador que cuida su anzuelo es un pescador que confía en su clavada. Cambia de anzuelo si tienes la más mínima duda. Vale más perder 10 segundos cambiando una pieza que perder el pez con el que llevas soñando toda la temporada. La tecnología avanza, pero los principios de la física son eternos. Aprovecha las herramientas actuales, pero no olvides las bases biológicas de los seres que persigues. Los peces llevan millones de años perfeccionando su forma de alimentarse. Tú solo llevas unos minutos aprendiendo cómo funciona. Sé humilde ante la evolución y déjate guiar por la lógica de la naturaleza. Los resultados vendrán solos, te lo aseguro. El agua no miente nunca. Me despido ya, pero con la esperanza de que en vuestra próxima salida recordéis estas palabras al notar la primera vibración en la punta de la caña. Respirad, sentid la línea, acompañad el movimiento y clavad con la elegancia de un maestro. El río os recompensará. Mucha suerte de nuevo y que vuestras redes se llenen de historias inolvidables. Recordad siempre, menos fuerza, más tensión y el anzuelo encontrará su camino. Hasta la próxima, pescadores.